Hola amigas y amigos psicocracks, hoy hablaremos acerca de las principales fortalezas de los introvertidos. ¿Sabías que el 15% de la sociedad son introvertidos? Disfrutan teniendo tiempo para ellos mismos. Cuando tienen la oportunidad de tomarse un descanso, prefieren pasar tiempo a solas, leyendo, jugando videojuegos o simplemente escuchando música. Ese momento de tranquilidad es importante para su sensación de bienestar, a pesar de que tengan muchas oportunidades para disfrutar de las reuniones sociales. No sienten la necesidad de hacer nada que no tenga sentido para ellos. Están felices en su propia compañía, teniendo tiempo para descubrirse a ellos mismos. Saben de lo que son capaces, saben dónde se esconden sus demonios y saben cómo cazarlos y matarlos. Entonces, ¿no es esa una gran calidad para un ser humano? Son muy buenos analistas y oyentes. El hecho de que sean introvertidos no significa que no tengan vida social, pero son muy selectivos con las personas que se acercan a ellos y no quieren que todos se inmiscuyan en su vida, mucho menos en la privada. Al mismo tiempo, ser introvertidos los convierte en muy buenos oyentes, ya que no interrumpen para explicar su propia vida, para dar su punto de vista o para hacerse los importantes, llamando la atención de su interlocutor. El mundo necesita más oyentes así, sobre todo en la actualidad que somos tantos, pero vivimos en un mundo de superficialidad y con carencia de comunicación cara a cara y sincera. Suelen mostrarse tranquilos y callados. Los introvertidos a menudo los imaginamos como individuos callados, reservados y tímidos, aunque esto último es un error, ya que timidez no es sinónimo de introversión. Como dijimos en el video de la semana pasada, la timidez es el miedo y la vergüenza a ser observado y valorado por los demás, pero la introversión es un tipo de personalidad que fluye hacia la vida interior. Una persona puede ser tímida pero no introvertida. O sea, que en su interior tenga fuertes deseos de expandirse, salir con amigos a todas horas y hablar por los codos, aunque le avergüence hacerlo en determinadas situaciones. Y una persona introvertida, aunque se muestre reservada, no tiene por qué sentir temor de hablar en público de su trabajo, por ejemplo. En muchos casos, las personas con este tipo de personalidad simplemente prefieren elegir sus palabras con cuidado y no perder el tiempo o la energía en charlas innecesarias. Si no lo has hecho todavía, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas estos videos tan valiosos para tu vida. Continuemos. Son amigos y compañeros fieles. Las personas introvertidas, como ya hemos dicho, son muy selectivas al escoger sus amistades. Por eso, cuando les dan su confianza, suele ser para toda la vida, pues han sopesado muy bien los pros y los contras. Son por tanto muy fieles a sus amigos y mantienen un firme afecto hacia aquellos en quienes confían. Además, como no tienen necesidad de compartir sus vivencias constantemente, son muy buenos guardando secretos. Son grandes guardianes de sus experiencias personales y entienden que para los demás es igual de importante. Por eso, nunca infringen tu libertad o tu espacio privado. No sucumben fácilmente a la presión de grupo. Como viven en su propio mundo, son fieles a sus propias reglas. Es más habitual que hagan lo que quieran, cuando quieran y como quieran. No son muy influenciables por el grupo social. Primero, porque no se unen fácilmente a ninguno. Y segundo, porque no es su interés principal encajar y ser valorado por los demás. Su máxima prioridad es sentirse bien en su mundo interior. No hacen las cosas porque estén de moda, sino porque realmente les motiva. Son grandes pensadores y sopesan si lo que hacen los otros tienen o no sentido para ellos. Y si la respuesta es no, no van por ese camino. Tienen claras sus prioridades. Las personas introvertidas tienen muy claro lo que está en la parte superior de su lista de tareas del día. Son sujetos que saben cómo priorizar las cosas de la mejor manera para sentirse a gusto con ellos mismos. Por ejemplo, puede que prefieran publicar en su blog en lugar de salir con sus amigos. Es posible que solo quieran cantar y tocar la guitarra en casa en lugar de ir a una cena donde apenas conocen a nadie. Eso no significa que vivan encerrados en sus casas, solo que racionan sus salidas y encuentros sociales a aquellos que realmente les satisface.
están llenos de ideas fantásticas. Los introvertidos viven en el mundo de las ideas. Crean miles de universos en sus mentes, pero les mantienen en secreto. Su mente está llena de ideas alocadas y audaces, lo que significa que nunca te aburrirás en compañía de un introvertido. De su cabeza brotan pensamientos y suposiciones extraordinarias. Siempre y cuando seas un buen amigo y compañero, te guiarán por el mundo mágico de sus sueños, que eventualmente se convertirán en los tuyos, ya que hay pocas posibilidades de que seas capaz de resistirte a su belleza. Son fuertes e independientes. Los introvertidos son muy capaces de viajar alrededor del mundo sin tener que hacerlo en compañía de alguien si no quieren. De este modo, se ahorran de tener que pedir permiso ni esperar la aprobación de otro para ir o hacer lo que quieren. Saben cómo mantenerse seguros y firmes estando a solas sin compañía de nadie más. Si han roto con su pareja o si deciden vivir independientemente, esto no les causa trauma ni temor. Difícilmente serán dependientes emocionales de nadie. La verdadera fuerza no viene del físico, viene de la mente y el alma. Y los introvertidos tienen el control sobre ambos. Es el resultado de su personalidad, el resultado de las noches que pasaron pensando por qué no podían ser como los demás, ni estar en grupo como uno más. Ahora sabes por qué. Porque son diferentes a la mayoría y más fuertes que ellos. En ambientes de confianza liberan a su niño interior. Los introvertidos son reservados mientras están con extraños, actúan de forma seria, no se ponen en evidencia y suelen pasar desapercibidos, pero en compañía de sus más allegados, los introvertidos dejan que su niño interno se libere porque en el fondo son niños de corazón, dulces, sinceros y juguetones. Su capacidad de observación, aunque selectiva, es estupenda. Los introvertidos son excelentes observadores de su entorno, pues tienden al análisis de las situaciones de forma interna y profunda, debido a sus altos niveles de activación neural que les hace estar siempre alerta frente a todos los estímulos. Cada mínimo detalle o cambio de comportamiento de alguien, ya sea en su elección de comida, la forma en que les hablan cuando nadie está cerca, etc., todo es computado por su hipersensible mente. Así que es mucho más difícil mentirles o engañarles. Aprecia esta singular característica de los introvertidos, ya que será más fácil que perciban tu estado de ánimo triste en un momento dado y se presten a ayudarte. Así que mucho ojo con eso. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Aquí te dejo algunos videos interesantes de psicología. Próxima semana, algún video chévere, chido, bacán, del putas. Chao, psicocracks.